Tomamos muchas veces decisiones que tienen que ver no necesariamente con aquello que deseamos o aquello que pensamos que es lo que más quisiéramos que ocurra, sino a veces porque el contexto nos obliga a dejar de lado aquello que nosotros anhelamos o dejarlo de lado parcialmente, pero tomar una decisión que sea realista y que tenga en cuenta la circunstancia. Y a veces vamos adelante y con sabiduría, con dolor por un lado porque no es exactamente lo que queremos, pero con conciencia de que era lo mejor que podíamos haber hecho, tomamos esas decisiones y damos un paso adelante. Muchas veces ocurre que después que damos esas decisiones, tenemos segundos pensamientos. Y pensamos, no, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Claro, como la decisión es una decisión que tenía que ver con un encuentro entre lo que quiero y lo que puedo, entre lo que debo y lo que la realidad me está dando, claro, no es totalmente satisfactoria. Entonces, esos segundos pensamientos vuelven. Revisar lo que uno hizo no está mal, absolutamente no. Pero muchas veces, cuando uno revisa el pensamiento, tiene en tensión aquello que lo llevó a tomar la primera decisión. Y es aquello que es lo que yo quiero en función de lo que solamente puedo. Y a veces por cuestiones de arrogancia, por cuestiones de orgullo, o por cuestiones que, no, a lo mejor tendría que haber de todas maneras puesto lo que yo quiero adelante, uno comienza a sentir que fue engañado o que tomó decisiones apresuradas que no son lo mejor para su propio interés, y a veces uno empieza a revisar y se arrepiente. Es difícil la situación porque revisar lo que uno hizo es correcto, pero dejarse vencer por aquello que uno quiere cuando en realidad no lo podías hacer y una situación intermedia era lo mejor en ese momento, te lleva a cambiar la situación y eso muchas veces no es bueno. Algo similar ocurre en el caso del faraón en nuestro texto. Ya habían vivido las 10 plagas los egipcios a partir de esta actitud de la divinidad que había castigado una y otra vez para que los egipcios decidan liberar a los hijos de Israel de la esclavitud. En la gran epopeya hebrea, de acuerdo a cómo se narra en el texto bíblico, y por supuesto se canta y se alaba en la Ágada de Pesaj, en las fiestas de la festividad del sentimiento judío, en la Pascua judía. Bueno, concretamente el texto dice así: los hijos de Israel, finalmente después de la muerte de los primogénitos, el faraón convoca entonces a Moshe y a Aarón y le dice: llévenselos, salgan de una vez. El propio pueblo le había dicho: ¿no te das cuenta que Egipto está siendo destruida? Tenés que tomar una actitud, faraón. Bueno, entonces habíamos visto entonces en la parashá anterior que el faraón le dijo a Moshe y a Aarón: váyanse, sálganse, pero abandonen Egipto lo antes posible. Y eso fue lo que ocurrió. De repente, en el texto aparece que, lo que mencionamos antes, que el faraón tuvo segundos pensamientos respecto de esto. Si bien es cierto que en muchos momentos Dios interviene en el endurecimiento del corazón del faraón, acá el texto habla de que el corazón él mismo se dio vuelta y que después el resto de los oficiales también se arrepintieron, como un arrepentimiento general de la decisión que habían tomado, que por supuesto no correspondía a lo que ellos querían, pero sí a la realidad que se les estaba imponiendo. Y dice el texto así: le fue anunciado al rey de Egipto que había huido el pueblo, y trastocóse el corazón del faraón y de sus servidores por el pueblo. ¿Cómo le informaron? Si él había dicho que se podían ir. Le informaron, dice el texto, como que el faraón, como que se estuvieran escapando. Si fue lo que le habían suplicado, bueno, eso parece que se olvida. Y dice que entonces el corazón del faraón y de todo Egipto, o básicamente los oficiales de Egipto, se trastocó, volvió para atrás. Entonces dijo: ¿qué es esto lo que hemos hecho?, dice el texto bíblico. Pues hemos liberado a Israel de servirnos. Sí, claro, liberaste a Israel de servirte, porque habías recibido 10 plagas que había permitido a Egipto colapsar y se había destruido. Fue una decisión inteligente para salvar lo poco que quedaba de Egipto frente a una guerra, faraón, que no podía ganar. Ahora, como tomaste la decisión, te agarra cargo de conciencia. No, tendríamos... Y ahora, entonces, ¿qué es el faraón según cuenta el texto? Arma a todo su ejército, va en persecución de los hijos de Israel para volver a esclavizarlos. Y nosotros sabemos cómo terminó. En la famosa epopeya en la cual se abre el Mar Rojo, van a entrar los egipcios persiguiendo a los hebreos que habían cruzado de acuerdo al milagro por la parte seca del mar abierto, y después van a sucumbir todos ellos, y Egipto va a colapsar en forma absoluta y total.
Es importante, cuando uno toma una decisión, la sabiduría en la decisión tiene que ver con aquello que debes, con aquello que querés, pero junto a aquello que podés. Decidir sobre lo que no podés puede causarte un dolor muchísimo más grande y un colapso muchísimo mayor. Tomá decisiones sabias que tengan en cuenta las limitaciones de lo que podés hacer, tus deseos, tus planteos, tus intereses, pero sabiendo hasta dónde sí, hasta dónde no, porque es tu obligación como líder también, o como persona que está a cargo de su propia vida y de los que lo rodean, decidir cosas que permitan también la continuidad de la existencia de tus propios proyectos y de tu propio ser, más allá de un eventual colapso que te llevó por aquello que no pudiste en ese momento resolver. Siempre puede haber un mañana. Ten eso en cuenta. Shabbat Shalom para todos.